El centro del debate en la Asamblea Nacional también tiene la atención de los venezolanos y de diferentes naciones, la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esto termina siendo la columna vertebral, el epicentro de dinámica económica, energética de Venezuela, de la región y por supuesto de varios continentes, como lo hemos venido analizando y hablando acá en Primera Página. Está con nosotros acá en el estudio Francisco Mateus, es consultor en materia energética precisamente y además abogado. Bienvenido a Primera Página, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, hablemos en principio de este proyecto de ley para la reforma de la ley de hidrocarburos. Básicamente, esto va a definir la dinámica económica en Venezuela. Es un país petrolero, a pesar de diferentes sectores productivos del país, se mantiene, por supuesto, este mayor porcentaje de la actividad económica y energética centrado en la actividad petrolera y ahora, por supuesto, toda la atención está puesta en la reforma de la ley. Sí, vale. Yo pues no estoy de acuerdo un poco, y disculpa que comience con esta negación, con aquellas personas que, digamos, satíricamente han dicho que dónde está mi barril, que no te metas con mi barril de petróleo, despersonalizando el petróleo de los venezolanos, algo que es un error crucial, debido a que desde que la industria petrolera comenzó altiva y activamente en Venezuela hace más de 100 años, la sociedad venezolana se ha visto permeabilizada por completo con respecto a las bondades que ha dejado la industria petrolera venezolana. Si usted dice a veces, no, es que a mí no me interesa qué va a pasar o qué va a suceder con los barriles de petróleo, piense en lo siguiente. En primer lugar, de cada $100 que entran a Venezuela, 90 o más son por concepto de exportaciones petroleras. En segundo lugar, la mayoría de la gente, yo no tuve la oportunidad de disfrutarlo, pero sí una buena parte de los venezolanos pudieron disfrutar lo que fue el esquema Cadivi, que fue básicamente recibir esa gota o esos barriles de petróleo, como sucedió en esa época. La mayoría de los empleados públicos en este país, que son lamentablemente, y lo digo con razón, lamentablemente la mayoría de la población productiva de Venezuela, también su economía está netamente ligada con la economía petrolera venezolana. Lamentablemente, ¿por qué lo digo? Porque Venezuela en estos 100 años de industria petrolera no logró desarrollar de una manera sostenible en el tiempo las industrias, o mejor dicho, la capacidad industrial que pudo haber tenido Venezuela en ese momento, sino que se concentró gracias a la política y gracias a los gobiernos, concentró su economía única y exclusivamente en el petróleo, lo cual pues nos lleva a todos los venezolanos a que nos encomendemos literalmente a los precios y a las variaciones de precios que tiene el petróleo y cómo la geopolítica también incide en estos precios, en esta variación del petróleo. Por eso termina siendo precisamente el petróleo el tema que moviliza, que dinamiza toda la economía venezolana, o la mayor parte de la economía venezolana, como bien lo decías, y por supuesto, tanta atención a esta reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que bien decían algunos invitados que hemos tenido a lo largo de estos días, hablaban de que no es un proyecto, no es una idea que surgió de la noche a la mañana en medio de este escenario político, sino que ya también se venía hablando, ya se venía cocinando todo lo que tenía que ver con ese proyecto de reforma. Ahora bien, todo el interés está puesto en esta ley de hidrocarburos, que vendrá acompañada de otras normas, de otras leyes, de otras modificaciones para conformar propiamente lo que es este marco jurídico. ¿Dónde ponemos atención? ¿En qué artículos o en qué partes de esta modificación? Bueno, yo estuve revisando pues, a detalle, evidentemente, el proyecto de reforma que fue discutido en primera discusión, que fue aprobado en primera discusión. Me parece, por un lado, tiene sus ventajas. Evidentemente ya los que están en el poder entendieron que el mecanismo de sobrecarga en la imposición, en los impuestos que se practicaban o que rechazan básicamente el crecimiento de la industria petrolera en Venezuela, ya se está corrigiendo, al mismo tiempo como permitir la entrada de capital privado a la industria petrolera en Venezuela. Eso es positivo, eso tiene sus ventajas. Sin embargo, hay también unas desventajas que tienen que ver con y en esto quiero ser preciso, en la inconstitucionalidad en su aplicabilidad, debido a que este proyecto de ley resta
todas las potestades que tiene el Parlamento venezolano, el Poder Legislativo, como único ente del Estado venezolano que representa y a su vez que tiene la capacidad contractual sobre yacimientos en Venezuela. Es decir, todos los contratos que tengan que ver con gas, con explotación petrolera o con explotación minera, única y exclusivamente, según la Constitución, deben pasar por la Asamblea Nacional y no por otro ente. En este caso, ¿qué implica esta modificación? ¿A cuáles entes o a cuáles comités van a ser revisados ahora estas nuevas contrataciones? Tengo entendido por lo que dice el proyecto que estos contratos pasan directamente al Ministerio de Energía o al Ministerio de Petróleo, en este caso, ministerio responsable en la materia, y a su vez notifica a la Asamblea Nacional. Pero ¿por qué lo ves como una desventaja? Quizás puede ser una forma de agilizar los trámites, de depurar las contrataciones, es decir, primero el ente especialista, el ente encargado y luego al Parlamento, porque quizás, bueno, es una forma de actualizar o refrescar la forma de hacer los contratos. No, es que como tú lo dices, tiene muchísimo sentido y digamos, creo que puede que ese sea el espíritu de esa reforma. Sin embargo, para que eso se pueda materializar, tendrías entonces que enmendar la Constitución o enmendar ese artículo constitucional. No se puede hacer algo que pase por encima de la Constitución. Y esto es muy importante. Al igual que el tema de los CPP, que son los contratos de participación productiva. Los contratos de participación productiva son básicamente un mecanismo que se inventó a través de la ley antibloqueo para poder, digamos, pasar por encima de la ley orgánica de hidrocarburos en su momento, en ese periodo 2017-2025, que fue el periodo donde se hicieron contratos, donde el Estado logró atraer algunos nuevos mecanismos, bajo unos nuevos mecanismos, ciertas empresas internacionales. Sin embargo, ya la ley era muy clara al respecto con las empresas mixtas, de las cuales también la Constitución habla, y a su vez la Constitución no pone un cerrojo a la posibilidad de que empresas privadas nacionales o internacionales tengan o puedan tener mayoría accionaria de estas empresas mixtas. Así que fue algo que me sorprendió que se tomara de la ley antibloqueo este elemento de los CPP cuando teniendo las empresas mixtas como modelo, al cual pues está sometido a esta ley orgánica de hidrocarburos, se pudo haber corregido eso desde un principio sin tener que importar un nuevo mecanismo dentro de la participación productiva en la industria petrolera venezolana. Quizás vamos a hacer el planteamiento nuevamente hipotético dentro de estos escenarios, que pudiera ser también que ante condiciones extraordinarias, condiciones especiales, como lo han sido precisamente la naturaleza de la ley antibloqueo viene precisamente de las presiones económicas, de la serie de sanciones, de medidas coercitivas en medio de esta economía energética en Venezuela, finalmente también un 2025 con diferentes amenazas que terminaron concretándose en una acción militar ejecutada por Estados Unidos. Entonces, bueno, te consulto, quizás pudiera ser también ese espíritu de ante escenarios extraordinarios, bueno, quizás medidas buscando resarcir un poco o enderezar lo que fue en ese momento precisamente la economía venezolana. Sí, es que yo puedo entender también cuando de buena fe se quiere hacer algo, sin embargo, hay que buscar la manera de que eso no sea una complejidad a futuro para este tipo de contratos, ¿ok? Porque si bien vemos que muchas de estas empresas, sobre todo las empresas rusas, lograron renovar sus contratos hasta el 2041, 2042, si la ley tiene cierto vicio de inconstitucionalidad, los mayores afectados son, en primer lugar, PDVSA y en segundo lugar, estas empresas internacionales, ya que no lograrían tener una seguridad jurídica sostenible en el tiempo debido a esta serie de irregularidades que pueda tener la ley. Sin embargo, yo confío en que en el Parlamento se vaya a hacer un buen trabajo, hayan logrado ver y revisar estos escollos que pueda presentarse el proyecto de reforma de ley, se pueda corregir para que la industria petrolera pueda ser exitosa, pueda tener un relanzamiento exitoso, entendiendo que en un modelo de apertura, en un modelo de liberalización, en un modelo donde las tasas impositivas no sean el enemigo y no sean el obstáculo
para invertir en Venezuela y donde nuestras condiciones jurídicas sean muchísimo mejor que la de nuestros competidores directos como Brasil, como Colombia, como Guyana, le permitan a todos los inversionistas extranjeros poder mirar sobre Venezuela, aprovechar que todos los focos están en este momento sobre Venezuela, que existe cierto apoyo también por parte de la administración estadounidense y que todo esto se pueda juntar y pueda crear un panorama ideal un panorama idóneo, quería decir, para que todas estas empresas y todos estos inversionistas internacionales tengan la confianza de que en Venezuela sí se pueden hacer negocios en materia de hidrocarburos. Bien, señor Francisco, vamos a hacer una pausa. Hemos tocado el tema tributario, la parte impositiva y la parte jurídica. A la vuelta del corte vamos a hablar también de las regalías y las modificaciones que hay entre estas relaciones con respecto a PDVSA y a estas empresas internacionales. Ya venimos.